como fray ejemplo, el mejor predicador. El ejemplo posee un insustituible valor pedagógico de incitación, de confirmación y de ánimo. No hay mejor modo de enseñar a un niño a tirarse al agua que hacerlo con él o antes que él. A mantener en el hogar el orden con un horario que dé estructura y seguridad. A controlar rabietas, cuidando primero nosotros los tonos y las formas en cómo corregimos a nuestros alumnos e hijos. Así también como a desarrollar destrezas y habilidades. Las palabras vuelan, pero el ejemplo permanece, ilumina conductas, despierta y arrastra. Es por eso que hoy tenemos pues como tema esta gran plática, perdónenme, me estoy abriendo el título, de el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura en preescolar, una tarea de todos, en donde podremos saber cómo atraer a nuestros hijos y alumnos a esta gran habilidad y hábito que es la lectura y escritura. Y para ello tengo el gusto de presentarles a la doctora Claudia Sosa Díaz, y me permito dar una breve semblanza de ella. Es licenciada en Educación Primaria, maestra en Ciencias de la Educación con mención honorífica en ambos grados. Recientemente concluyó sus estudios de doctorado en Dirección e Innovación de Instituciones, donde obtuvo la excelencia académica. Tiene 30 años de experiencia en el ámbito educativo y 22 años como miembro de la red de colegios Semper Altius. Diseñadora e instructora de cursos para directores, coordinadores y docentes a nivel nacional e internacional. Actualmente, gerente para preescolares de la red de colegios Semper Altius. Tiene 33 años de casada, 2 hijos y un hermoso nieto de 1 año de edad. Le doy la más cordial bienvenida a la Miss Claudia, como le decimos cariñosamente, y a ustedes las gracias por estar presentes. Comenzamos. Hola, Miss Ale, muchísimas gracias primero por la invitación y luego también una disculpa a todos los papás que se conectaron a tiempo. Vengo de la Ciudad de México y ustedes, no sé si escucharon en las noticias, hubo manifestaciones de transportistas, entonces venía safe, pero llegué, ¿no? Para estar con ustedes, compartir con ustedes pues esta charla en la que, como bien decía Miss Ale, pues lo más valioso es que primero entender que el proceso para aprender la lectura y la lectoescritura, ¿sí? Como lo dice la primera de las palabras que aparece en el título, es un proceso, es decir, que no se da en un momento específico, sino que se da a lo largo de un periodo y por eso la importancia de que todos los involucrados pues podamos ofrecer a los niños un ambiente que los vaya acompañando en ese proceso para que sea más exitoso y para que se logre de la mejor manera en cada uno de ellos, de manera personal. Todo esto lo vamos a revisar a lo largo de la plática y como ya decía también Miss Lili, que si pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, porque a veces cuando uno está diciendo algo de repente, eso me interesa o sobre eso quiero preguntar para que no se pierdan las preguntas y al final de la charla con mucho gusto las vamos respondiendo. Bueno, entonces, pues viene la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta es, ¿a los 5 años ya debe leer y escribir? Esta es la famosa pregunta que se hacen pues muchísimas familias, pero también muchísimas instituciones. ¿Es o no la edad? ¿Es más grande? ¿Son más pequeños? Hay niños que tengo conocidos, de hecho una de las consultoras de mi equipo que atendemos a preescolar aprendió a leer a los 4 años y medio, cerca de los 5.
Pero entonces, ¿por qué suceden algunos antes? ¿Por qué en otros después? ¿Nos debemos de angustiar o realmente qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues entonces, digo, todas estas imágenes son de sus niños reales, niños de nuestros 2 preescolares de Puebla, con los que yo, además de atender a todos los 55 preescolares de la República, pues tengo una relación muy directa, pues porque además de ser gerente para los preescolares, soy consultora académica específicamente para los colegios de Puebla, ¿no? Y muy especialmente para los preescolares. Entonces, tenemos un trabajo conjunto. Yo siempre les digo a las mises, es que yo soy parte de su equipo. Entonces, la verdad es que yo visito clases y todas estas evidencias que ustedes están viendo aquí en las imágenes son evidencias reales de lo que los niños están haciendo aún dentro de esta modalidad virtual, ¿sí? Sabemos que esto ha sido difícil para todos. De hecho, estamos a unos días de cumplir un año de vivir esta virtualidad. Y sin embargo, no hemos dejado de trabajar este proceso lectoescritor y acompañarlos junto con ustedes, porque hoy ustedes son esa extensión del colegio en la casa, ¿no? De alguna u otra manera, sin ustedes, pues no tendríamos estos logros. Así es que no solamente es una tarea compartida, sino también es un logro compartido. Entonces, la lectura y la escritura, como decía al inicio, es un proceso. ¿A qué me refiero con un proceso? Bueno, les voy a pasar este video porque me parece que es muy importante que nosotros vayamos viendo cómo los niños van logrando este proceso. Este video es del semestre pasado, o sea que hoy están ya mucho más avanzados. Vamos a escucharlos. Alonso. Perfecto. Ivana. Ivana. ¿Qué dice? Rima. Muy bien. Max. Muy bien. Alondra. No sé. Ma. Rama. Rama. Muy bien. Por último, Ana Pau. Muy bien. La. Ujú. Lata. Perfecto. Súper bien. Bueno, estos niños son de Kinder 3. Sé que en esta charla nos están acompañando algunos papás de Kinder 3 y también muchos de primero y de Kinder 1 y de Kinder 2, de primero y segundo de preescolar.
Entonces, pues este video me gusta mucho porque nos va mostrando cómo cada niño tiene un proceso en un nivel diferente, lo cual es normal y bueno. ¿Y por qué han de decir, oye, pero entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a esperar que todos lean como deben de leer según lo que se espera y lo que está marcado para su edad, pero sí leen de alguna u otra manera, y también nos muestra, por ejemplo, con la nena que le cuesta trabajo decir rama, cómo la maestra le da su tiempo, de hecho a todos, pero además nosotros le llamamos andamiaje, pero el andamiaje es como los andamios que ponen en una construcción, es como poner una estructura, un algo que le ayude y que lo impulse al logro de lo que se espera de ellos. Entonces, esto que hacemos en el colegio, también necesitamos que lo vayamos alentando en la casa. ¿Por qué? Porque a veces nos desesperamos y entonces empezamos como a comparar. Y para los niños el hecho de la comparación es una cuestión emocional que les pega más, ¿sí? Y entonces, aunque lleven un proceso lectoescritor, tienden a ir hacia atrás cuando se les compara en lo negativo. Entonces, es muy importante que nosotros, todos nosotros, entendamos, uno, que mi hijo es único, ¿no? Mi mamá siempre decía que los hijos son como los dedos de la mano, ninguno es igual, y que él tiene su proceso, y entonces su avance tiene que medirse con relación a sí mismo, y siempre tenemos que darle confianza y la oportunidad de saber que va hacia adelante. Y si siento que no, es mejor consultarlo con los expertos que son nuestros docentes del colegio, o nuestras coordinadoras o nuestras subdirectoras, pero mejor externarlo entre nosotros, pero al niño tampoco le vamos a decir mentiras, ¿no? Esa es una cosa muy importante. Al niño hay que decirle la verdad, ¿sí? Pero también hay que tenerle confianza. Entonces, cuando uno ve que algo no está funcionando, hay que comentarlo primero entre nosotros y después decir, a ver, ¿qué vamos a hacer por él? Entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que contestar es ¿cuándo inicia la lectura? Bueno, les tengo otro video chiquitito y creo que para esta hora de la noche nos va a encantar a todos. Вот и бази читай вот, вот. Стави сету, читай. Айди. Bueno, en realidad, y hay que ser honestos, no es que esta niña esté leyendo. Lo que ella está viendo es que hay un impacto sobre el acto que a ella hace de leer a esa edad pequeñita sobre su papi. Entonces, cuando ella se da cuenta que a él le provoca risa o una emoción, entonces ella sigue imitando, porque lo que está haciendo esa bebé es imitando algo que sucede en su ambiente de casa. Probablemente a ella le leen, eso es lo que ha de pasar. Y ahí reside lo que decía Miss Ale, ¿no? La importancia del ejemplo. Entonces, si en casa nosotros estamos leyendo, si hay un momento para la lectura, aunque sean 5 minutitos en el que nosotros le estamos leyendo, y además le leemos no solo por obligación, sino lo hacemos con ese gusto de que ella o él disfruten la lectura y vayan hasta, a ver, cierra tus ojos e imagina, porque yo te voy a leer y tú te vas a imaginar lo que te estoy diciendo. Entonces, adentrarlos en esa lectura empieza a crear ese ambiente para que inicie el proceso
de lectura. Y entonces el niño entienda que hay una intencionalidad cuando se lee, es para algo, para lo que yo leo. Puede ser para deleitarme, para deleitar a otros, para aprender, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuándo inicia la escritura? Esa es la otra pregunta. Ustedes podrían decir que pues, ¿qué es esto, no? A lo mejor a algunos les parece pues un garabato y efectivamente es un garabato. Para nosotros es el inicio de la escritura en los pequeños de Bambolino, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué es el inicio de la escritura? Porque ellos, en realidad, cuando uno le dice, y vuelvo a decirlo de la importancia de la confianza, cuando uno le dice, a ver, pues escríbeme, ¿no? Entonces, si él manifiesta esto, que es un garabateo, ¿sí? Y luego uno le pregunta, ¿qué fue lo que escribiste? Vean, esto es algo real, ¿eh? Es una escritura real de un niño, de una investigación que hizo Emilia Ferreiro, una pedagoga argentina, muy buena en todo lo que nos sugiere para el proceso lectoescritor, por si gustan leerla. Entonces, el niño dice que aquí esto que escribió se llama El Dragón. Y lo que él escribió era un dragón muy, muy grande que se comía a las personas. Eso dice en el primer garabato. Y en el segundo, lo mataron y no se comió a ninguna más. Entonces, cuando uno realmente empieza a ver estas manifestaciones, de hecho, una de las recomendaciones que nosotros como escuela y como sistema hacemos a las familias es que en casa haya un espacio donde él pueda hacer esta manifestación, porque si no lo hay, lo que va a hacer es va a pintar las paredes o los muebles, o sea, siempre va a buscar un lugar en donde pueda comunicarse. Entonces, para que uno no le diga, no, entonces, y no detenga ese inicio de querer comunicarse con los otros, de hecho, puede ser muy sencillo hasta poner un pedazo de pared con papel craft y dejarle ahí su bote con sus, ya sea con sus gises o con crayolas o con pinceles, pero que ese deseo de comunicar algo por escrito, aunque todavía no sea la escritura formal, es lo que empieza a crear este ambiente, ¿sí? Para generar y fomentar la escritura. Entonces, cuando uno empieza a hacer esto, es empezarlos a acompañar. Nosotros en los salones, digo, ahorita los salones pues están cerradas por la contingencia, pero ustedes, y cuando nos permitan regresar ya a las aulas, todos nuestros salones y especialmente los de Puebla ya tienen, ¿sí? Como espacios especialmente destinados para que los niños a su altura tienen mucho espacio para escribir. ¿Por qué? Porque queremos invitarlos a que lo hagan y queremos que se sientan libres de hacerlo, ¿ok? Entonces, vamos a entender que la lectura y la escritura son dos procesos basilares para el ser humano. ¿Por qué basilares? Porque a través de ellos puede comunicarse con los otros para aprender, uno, y además a través de la lectura y la escritura va a aprender para la vida. Entonces, es algo en lo que nosotros tenemos que incidir juntos como equipo, casa y escuela. ¿De qué depende el aprendizaje de la lectoescritura? Y aquí es donde quiero que pongamos todos nuestros ojos, porque generalmente pensamos que es solo de conocimiento del alfabeto. Y entonces comenzamos a ponerle las letras, ¿no? Queremos que lea temprano y entonces le ponemos las letras y se las aprende porque se las tiene que aprender o se las aprende con gusto, pero a lo mejor no estamos viendo lo que hay detrás de ese aprendizaje del alfabeto, ¿no? Entonces, para que ese proceso se dé correctamente, existen 5 áreas que nosotros tenemos que impactar. El área cognitiva, sí, pero también el área del lenguaje, que además, si ven, tiene el color azul más fuerte, porque a través de la potenciación del lenguaje es donde más vamos a incidir en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Lo motriz es muy importante, lo social emocional, como ya les comentaba desde el video, y todo lo sensorial. Entonces, son 5 áreas que nosotros como especialistas, ¿sí? Como colegio, que estamos con maestras que están formadas para saber cómo le van a hacer para ese proceso lectoescritor, nosotros todos los planteamientos que hacemos, ¿sí? Los hacemos a través de estas 5 áreas. Entonces, por eso cada una de las sesiones que tenemos nosotros
insisto, aún en esta virtualidad, están encaminadas a potenciar estas 5 áreas, ¿no? Y por eso también ahora en esta virtualidad les vamos diciendo, este ejercicio sirve para que también ustedes, desde que están allá, ya sea que ustedes acompañen o alguien más acompañe a sus hijos, sepan qué hay detrás de este proceso, ¿no? Entonces, el desarrollo del lenguaje, que era el que yo les decía que es uno de los más importantes, y el lenguaje se empieza a desarrollar desde que eres bebé. Desde que empiezas a hacer tus guturaciones, bu, bu, gu, 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 o como sea, tú empiezas a platicar con el bebé y le empiezas a decir, sí, mi amor, qué lindo, y entonces, porque te está platicando. Pero esa interacción que está generando contigo empieza a impactar en tu bebé para el desarrollo del lenguaje. Hay 4 habilidades que hay que desarrollar para que el lenguaje se logre. Son el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. Estas 4 habilidades, ¿sí? Nosotros las denominamos las competencias lingüísticas. ¿Por qué competencias? Bueno, siempre les digo a todos los que capacito, a nuestros docentes, pero también se los voy a compartir a ustedes porque creo que es muy importante que entendamos que competencias no es competir, sino desarrollar en los niños su saber, lo cognitivo, su saber hacer, para saber ser y ser en sociedad. Es decir, que todo lo que yo les enseñe en cuanto a saber escuchar, a saber leer, a saber escribir y a saber hablar, le va a dar competencias lingüísticas para la vida, ¿sí? Y a veces nos fijamos solo en el leer y escribir, pero el leer y escribir no se logra si el niño no habla, ¿sí? Y tampoco aprende a escuchar. Entonces, estas 4 habilidades lo que van a generar es sentar las bases del desarrollo de habilidades para el proceso lectoescritor. Entonces, vamos a entender qué es leer. Leer no es descifrar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el código alfabético? No es solo la decodificación del código alfabético, sino comprender y encontrar las interrelaciones que éstas mantienen dentro del texto que lleva al alumno a interpretar. Considera 2 procesos, ¿sí? Esos 2 procesos son comprender, que es lo primero, y sí decodificar, porque al final nuestros alumnos van a tener que aprender el código alfabético, si no, nunca se van a comunicar con las demás personas, incluidos nosotros, ¿no? Si él escribe como el niño del dragón y nunca aprende el código alfabético, pues entonces sí estaríamos en un problema. Pero lo primero que tiene que hacer es comprender, de ahí la importancia que les leamos. Ahora, ¿qué es escribir? Escribir es toda una experiencia maravillosa que tiene la finalidad de crear mensajes con significados. Galera dice que lo más importante de esta experiencia es lograr que los alumnos le encuentren placer al escribir y que lo que escriban sea significativo para ellos. Entonces, de hecho, leer se parece más al lenguaje, por eso leer de repente a veces se da más rápido y generalmente se da más rápido que el escribir, porque el escribir sí es un proceso mucho más, no complicado, pero difícil porque implica procesos mentales más complejos, porque tiene que hacer conexiones entre los fonemas, los grafemas, etcétera, para poder entonces aprender el código y que, insisto, no lo aprenda de manera mecánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo de una nena de kinder en donde ella ya está escribiendo. A lo mejor ustedes dirán, oye, pero pues eso, yo no entiendo lo que dice ahí. Ya les decía yo, ¿no? Que nosotros los alentamos a que escriban con lo que ya van conociendo. Y ahí dice, mis queridas mises, nosotros, Alana para ustedes. ¿Tiene errores? Sí, tiene errores, pero Alana ya está escribiendo. Alana ya está queriendo compartir algo con los demás y sí le vamos a ayudar, o ya le hemos estado ayudando, insisto que estas son evidencias del semestre pasado, seguramente hoy Alana escribe ya mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos dándole es la oportunidad de que tenga gusto por aprender a escribir, que quiera hacerlo. Es muy diferente cuando la motivación
viene de dentro, que de hecho motivare, eso significa, la raíz significa que viene de dentro, a cuando yo lo obligo que aprenda. Y cuando yo digo obligo, no quiere decir que no vamos a trabajar el proceso de manera formal y sistemática, sí lo vamos a hacer, pero queremos que salga del gusto del niño. De hecho, en el colegio están teniendo por ahí ya un proyecto buenísimo, ¿verdad? Miss Ale y Miss Amparo, Miss Dani y Miss Penny, de la promoción de la lectura y la escritura. Es por ahí un taller que está generando muchísimo gusto en los niños por querer hacerlo. Entonces, esto es parte de lo que estamos haciendo para que a pesar de que estamos en una contingencia por una pandemia, no dejemos de generar en los niños esa capacidad y ese gusto y esa admiración por quererlo hacer. Entonces, el lenguaje oral, la lectura y la escritura son procesos que se relacionan entre sí y no se desarrollan de forma secuencial, sino paralela. ¿Qué quiere decir esto? Que no primero el lenguaje y luego la lectura y luego la escritura. Esto va a suceder de manera paralela y a lo mejor a diferentes ritmos. Y esto también depende de los talentos, de las habilidades y de los ambientes de cada niño. ¿Sí? Insisto, es un proceso personal. Entonces, a lo mejor uno lee más rápido, pero escribe más lento. Otro puede escribir más rápido, pero leer más lento. Otro lo puede hacer al mismo tiempo. Es decir, al final suceden de la forma paralela. Y lo que más enriquece el proceso de lectura y de escritura es el desarrollo del lenguaje. El lenguaje en general, no solo el oral, sino el escrito, el gestual, el corporal, ¿sí? Todos esos, todo lo que se refiere al lenguaje hay que potenciar. Entonces, son procesos que se desarrollan o se detonan por una función social. Esta es la clave. Que tenga una función social, es decir, que el niño, ¿sí?, se comunique, la de comunicarnos. Y los docentes y padres de familia tenemos que tener muy claro que la esencia de leer y escribir es comunicar, porque es un acto social. Si nosotros no lo vemos como un acto social, entonces esa motivación tiende a desaparecer. Cuando el niño, por ejemplo, uno le dice, mi amor, ¿me dejas un recadito? No sabe escribir, Miss, ¿cómo le voy a decir déjame un recadito? Ustedes díganle, pónganle sus post-it, pónganle algo en donde él siempre tenga un espacio donde escribir y van a ver que les van a empezar a escribir. Y primero, como al niño del dragón, le vamos a decir, ¿me puedes decir qué dice ahí? ¿Sí? Y a lo mejor después, cuando empieza a aprender el código alfabético, va a hacer como Alana. Va a estar poniendo algunas letras que ya conoce, otras que no, pero se va a empezar a comunicar y así va a ir en ese proceso que, insisto, que puede ser tan rápido o tan lento dependiendo de lo que cada niño tiene entre sus ritmos y sus talentos. Entonces, insisto, leer es un proceso personal. Es algo que sucede por cada niño, que es único e irrepetible, ¿ok? Entonces, así como Alana escribe de una manera, por ejemplo, aquí vean, hay otro niño que aquí, pues dice que seguro ha de ser un gato, porque le pone, en vez de gato, pone miau, porque él está relacionando su sonido con su representación gráfica. Y al de allá que parece caballito, para mí a lo mejor, para él es un perro, ya sea au, porque está diciendo que ladra. Entonces, el proceso lector desde la mirada cognitiva, es decir, desde lo que nosotros trabajamos y se los platicamos, tiene dos procesos, un proceso analítico y un proceso sintético. Este proceso analítico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el niño aprende el todo para llegar a las partes. Entonces, a veces uno dice, ay, no, es que, por ejemplo, si hay un libro que le gusta demasiado, ese libro, ¿sí? Ya hasta se lo sabe de memoria. Entonces, ese libro, como la niña del video, ya lo abre y empieza a leer, ¿no? Como si realmente estuviera leyéndonos, pero uno dice, pero lo está leyendo de memoria, eso no es lectura. Es el proceso que se está dando ya por el gusto de hacerlo. Y no es que se lo sepa, pero ya hasta empieza a reconocer vocabulario que le es natural y que con el que se relaciona, puede ser que se relaciona con su nombre,
Puede ser que se relaciona con el vocabulario que está aprendiendo en la escuela, puede ser que se relaciona con algo que le gusta en familia, o si son las cosas que le gustan a la abuela, ya como decía Ale, pues yo soy abuela de un nieto de 1 año, y le leemos y todas esas cosas, entonces ya hay cosas, por ejemplo, él tiene su nombre, el letrero de su nombre a la entrada del cuarto, entonces siempre que pasamos por ahí le digo, mira, aquí dice Genaro, y estoy segurísima que cuando él pueda, ¿sí? Expresarlo, ya ahorita todavía no habla, pero va a decir Genaro. ¿Por qué? Porque, claro, la abuela, todo, y no es que quiera que lea rápido, simplemente que lo estoy acercando a entender que hay algo, ¿sí? Hay cuestiones globales que dicen algo. Ahora, también hay un proceso sintético, que es un poco lo que algunos de los niños del video con la Miss Lore hacían, ¿no? Hay algunos que todavía están leyendo las letras no ligadas. ¿Por qué? Porque a algunos se les hace también más fácil, entonces, reconocer los fonemas, ligar los fonemas, ligarlo para hacer una sílaba y luego ligar las sílabas para hacer la palabra. ¿Cuál es el bueno? Pues fíjense, durante años, antes de que existieran investigaciones más precisas sobre la neurociencia y cómo se da el proceso lectoescritor, pensábamos que a lo mejor el bueno era el alfabeto, ¿no? Que se llama A, B, C y luego suena A, etcétera. Y luego otros decían, no, es que el mejor es el que se da siempre por el texto y las palabras. El mejor, papás, mamás, y ya lo saben nuestros docentes, son los dos combinados. ¿Por qué? Porque volvemos a decir, como es un proceso personal, a lo mejor yo sí tengo una metodología, no quiere decir que no tengamos metodología, tenemos una metodología propia en la red. Y recomendamos empezar por el analítico. ¿Por qué? Porque hay que darle sentido a la lectura, que no se vean las letras aisladas. Entonces, podemos partir de la palabra. De hecho, muchos de nuestros bebés, ya desde Bambolino 2, reconocen su nombre, porque todos los días pasamos los bits de sus nombres y entonces ellos ya empiezan a mirar la palabra como un todo. Y cuando lleguen ya en Kinder 1 las vocales, en Kinder 2 algunas de las consonantes más fáciles, porque se eligen las más fáciles en pronunciación, y en Kinder 3 ya ven todas, entonces nosotros apostamos por ese porque se parece más a cómo se desarrolla el cerebro, pero no quiere decir que no lo completamos con el proceso sintético. Es decir, que si solo nos quedáramos con uno, no estaríamos completando el proceso. Trabajamos esta parte analítica y luego ya que analítico es descomponer el todo en las partes. Entonces, ya que descompuse la palabra en sílabas, las sílabas en letras, luego tengo que jugar con las letras para formar sílabas y para formar palabras. De hecho, muchos niños crean pseudopalabras. ¿Qué quiere decir eso de pseudopalabras? Que no son palabras que no existen. Se parecen a alguna palabra, pero es cuando empiezan a descubrir las palabras. Entonces, ¿por qué se los explico así? Porque a lo mejor a veces nosotros estamos viendo eso en los niños e insisto, y entonces uno dice, no, tú no sabes escribir. Y entonces a veces no lo hace uno de papá malo o mamá mala, no, definitivamente no estoy diciendo eso. Lo que yo quiero compartirlo es que uno tiene que reconocer que hay una intención de quererlo hacer y entonces uno tiene que ayudarle. A ver, ¿qué es lo que quieres decir? Ah, bueno, pues esto es así y entonces repítelo. Y es la manera en que sin que ustedes sean los maestros y nosotros sí siendo los maestros vayamos ayudando a los niños a desarrollar esa capacidad de querer leer y escribir de una manera formal. Hay 6 principios del aprendizaje para una enseñanza efectiva de la lectura y la escritura. Eso nos corresponde a los niños, a las mises, perdón. Los alumnos aprenden palabras que escuchan con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, de hecho, hay bebés que reconocen Coca-Cola, papas, danonino, leche, porque son las palabras que más están en su entorno. Otro de los principios es que el aprendizaje ocurre en relación a objetos y hechos que le interesan a los niños, aquello que les despierta curiosidad. Y aquí un ejemplo de esto que sucede muchísimo es, por ejemplo, si a un niño le encantan los dinosaurios, les
puedo apostar que se saben los nombres científicos, ni siquiera el nombre común, el nombre científico de esos animales, porque le encanta, porque le interesa, porque le llama la atención. Y entonces hasta te dicen, oye, ponme un video, cómprame un libro de los dinosaurios, y ahí están detrás de nosotros. Así son los niños. Un contexto de aprendizaje interactivo y responsivo, lo cual tiene que ver con una dinámica emocional sana y positiva con los educadores. ¿A qué se refiere? Esto yo les decía que es nuestro, de parte del colegio. Que yo voy a crear un contexto en donde el niño participe en el proceso de aprendizaje, porque si yo leo, alguna vez les hago broma, les dices, pero si tú lees y tú escribes, ¿quién termina leyendo y escribiendo? Tú. Entonces hay que hacer que el niño participe, más en esta modalidad en la que a veces nos preocupan los micrófonos. Y ya estamos aprendiendo cómo ceder la palabra, porque pues ustedes saben que esto no estaba escrito en ninguna parte, en ninguna pedagogía ni didáctica. Estamos escribiendo historia junto con ustedes y con nuestros pequeños en cómo se dan estas clases, pero vamos a ir buscando que el niño interactúe, que responda, y entonces ahí que haya una dinámica emocional sana y positiva con los educadores. Insisto, no es que no le vamos a decir lo que él debe de mejorar, sí, pero siempre desde una parte que lo motive a un reto, que tenga un éxito y que lo lleve a otro reto mayor. Contextos significativos en el aprendizaje de los lenguajes en los cuales el significado de las palabras presentadas y las relaciones entre ellas son parte de un contenido temático. Entonces, a lo mejor estamos en el proyecto del planeta. Y entonces ahí ese contexto ya es significativo, y entonces todas las palabras que vamos a ver, por ejemplo, la de reciclar, reusar, y a lo mejor la casa común. Entonces todas esas, por eso el vocabulario que manejamos lo hacemos evidente en las rutinas para que los niños lo vayan adquiriendo, porque además ese vocabulario tiene relación con lo que estamos viendo, y entonces él empieza a hacer conexiones. Hoy la neurociencia nos dice muchísimo. Pueden leer a Begoña Ibarrola, ¿sí? Y también pueden leer a Tracy Tokuhama Espinosa, en la que hablan, de verdad, es maravilloso cómo funciona el cerebro. Y en cuanto al proceso lectoescritor, dice que cuando nosotros le damos significado a las palabras, entonces se empiezan a crear redes neuronales que hacen conexiones de tal manera que esas palabras, cuando las vemos a ver o a escuchar, esa conexión como que se despierta así, como que vibra, así, tintinea, y entonces viene el recuerdo mucho más rápido, y entonces se empieza a apropiar de ella, hasta que después de conocerla de una mejor manera, entonces pasa de estar en el cerebro límbico. Hay tres cerebros, ¿sí? El cerebro reptiliano, el límbico y el neurocórtex. El neurocórtex es donde ya pasa a formar parte de mi conocimiento. Y es por eso que manejamos el vocabulario. Entonces, si ustedes también en casa le dicen, a ver, esto se llama así, ¿sí? Y todo ese vocabulario que él va a ir aprendiendo en casa y en la escuela, lo que le está dando es un bagaje cultural que le va a permitir que su proceso lectoescritor sea mucho más fácil y rápido. Brindar información clara acerca del significado de las palabras, ¿no? A veces los niños, ¿y eso qué es? Y a veces uno, ay, ya luego te digo, no, pues a lo mejor darnos un minutito más y hasta reconocer, mira, no sé qué es, pero ahorita investigamos rápido. Hoy la tecnología nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero si no, si tenemos oportunidad de tener libros en la casa en donde veamos, el diccionario es un libro que hay que recuperar, porque si él ve que yo lo busco, también puede ser un diccionario virtual, le voy a crear el hábito de buscar las palabras, y entonces en estas otras redes que yo les digo, es a la hora de buscarlo, hacer que forme parte de tu bagaje cultural. Y por último, el aprendizaje del vocabulario y de las estructuras gramaticales son procesos recíprocos. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, cuando el niño empieza a expresarse, entonces dice, está escribido, y uno le dice, se dice escrito, ¿no? Él dice escribido porque todas las demás palabras que ha escuchado sí tienen esa terminación, porque hay verbos regulares.
pero escrito es un verbo irregular. Entonces, yo sin tenerle que decir, escribir es un verbo irregular, yo simplemente le digo, no se dice escribido, se dice escrito. Y con eso el niño se lo va grabando y va a hablar correctamente, ¿no? Y eso también va, por ejemplo, cuando mucho en México y en los latinos se da mucho el dijistes, ¿no? Y no es, la S no existe en la segunda persona del singular, es dijiste, escribiste. Entonces, si el niño lo empieza a decir y nosotros le decimos, mi amor, se dice escribiste o dijiste, sin S, a ver, dilo, y entonces es la forma como sin que ustedes, que son los papás, nosotros se los vamos a decir, pero ustedes que son los papás, no le van a decir porque es en la segunda persona del singular, no se usa la S del presente, ¿no? Entonces, nosotros sí se lo vamos a decir en el momento en el que se lo tengamos que decir. Si tampoco le toca ni a Bambo ni a Kinder 1, pero a lo mejor en Kinder 2, en Kinder 3, si le empezamos a dar significado, pues claro que se lo vamos a explicar para que eso tenga sentido para él, ¿ok? Bueno, entonces, no sé cómo vamos de tiempo, pero si me dicen para saber si paso este video o no. Nosotros tenemos que aprender a leer y a escribir. Sí, tenemos que entender que aprender a leer y a escribir es un proceso que comienza tempranamente en la vida infantil. Que la lectura, la escritura y el lenguaje son procesos psicolingüísticos que evolucionan de manera interrelacionada y no secuencial, como ya les había explicado. Que el proceso de alfabetización se desarrolla en contextos reales a través de actividades significativas dirigidas a resolver un problema y no como actividades aisladas. Entonces, si queremos colaborar oye, ¿y cómo le hago yo para que mi hija tenga mejores bases para el proceso lectoescritor? Ahorita les voy a dar unos tips muy buenos, pero es empezar a crear ese ambiente alfabetizado y alfabetizador en casa. Y es muy sencillo, se los voy a explicar. Los niños aprenden a escribir a través de la participación activa en su entorno, que otros les lean y a través de sus propias producciones. Entonces, aunque sea con el garabateo, cuando en el recadito que yo le dije, déjame un recado, yo me acerco y le digo, a ver, ¿qué me escribiste? ¿Sí? Obviamente es porque yo no sé qué me escribió y no quiero dañar su emoción, pero si yo le digo que me escribiste y entonces yo empiezo a saber que a lo mejor primero es ese garabato como el del dragón, pero luego empieza a tener como relaciones entre las letras que él empieza a conocer con símbolos que se parecen. Entonces ya va en ese camino y lo tenemos que alentar. El proceso de alfabetización abarca un conjunto de estrategias, conocimientos y actitudes relacionadas con la lengua escrita y sus funciones sociales. Entonces, hay que entender que no se da solo por un camino, si hay un conjunto de estrategias, conocimientos y actitudes que van a ayudarnos a que él logre adquirir la lengua escrita y que además le dé una función social. Y el desarrollo de la alfabetización puede ser descrito como una serie de etapas. Los niños avanzan a ritmos distintos y a través de aproximaciones diversas. ¿De acuerdo? Entonces, no me dijeron si podía pasar el video, pero ya me sigo. ¿Sí? Sí. Bueno, es que me encanta porque esta es una nena. Y luego empezó a la Esta nena ya de ir, ya es un video, no de este año, yo creo que ha de ir más o menos en Kinder 2, pero es una nena que sí, lo que quería yo mostrar acá es cómo en el colegio sí les creamos espacios además confortables, que les den ganas de irse a sentar, que tomen los libros y que nos lean. Porque no solamente hay que leerlos, también hay que darles oportunidad de que ellos nos lean. Ella está leyendo y nuevamente no alfabéticamente, pero sí está teniendo una intencionalidad de platicarle al otro lo que sucede en ese libro que ella tomó, que quiere compartir con nosotros. Entonces, esto es una cuestión muy pedagógica, no se los voy a explicar todo,
pero solamente para que ustedes vean que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con estrategias como canciones y rimas, ¿por qué cantamos? ¿Por qué hacemos poemas? ¿Por qué trabajamos con rimas con los niños? Porque vamos a impactar en su conciencia fonológica y en su lenguaje oral, es decir, vamos a fortalecer su vocabulario. La decodificación, por ejemplo, de una rima en el lenguaje oral, pues es débil porque no nos interesa la decodificación, ¿sí? En cambio, perdón, me regreso, ¿sí? En cambio, la comprensión va a ser fuerte, porque a través de las canciones y las rimas, ellos van a entender que hay una relación entre el texto que se están aprendiendo y entonces eso hace que la comprensión sea fuerte. Y ustedes van a decir, y entonces lo debemos, ¿por qué se deja de lado si está lo débil? No, porque hay otras de las estrategias que le van a pegar más fuerte a la decodificación y por eso para nosotros hacemos una variedad de actividades que nos genera esta riqueza de fomentar tanto la decodificación como la comprensión. Emilia Ferreiro, que era la pedagoga argentina que ya les comentaba, afirma que la madurez para la lectoescritura depende mucho más de las ocasiones sociales de estar en contacto con la lengua escrita que de cualquier otro factor que se invoque. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos que escriba, hay que ponerle, ¿sí?, estas ocasiones de escribir, de que nos diga lo que nos quiere comunicar, pero de manera escrita, ¿no? El proceso lector, por su parte, tenemos que considerar la lectura, que tiene que tener un enfoque comunicativo y social, es decir, yo leo para que luego él lo comparta, lo comunique y se relacione con los otros. Tiene que ver también con habilidades visuales. Esto es muy importante para que nos ayuden en casa, sobre todo ahora que están más con ustedes porque estamos del otro lado de la pantalla. Es cuando ustedes estén detectando que nuestro hijo le está costando leer, a veces no es el proceso de la lectura formal. A veces es que tiene algo en la vista que no le está permitiendo ver de manera correcta y entonces pues eso hace que su lectura no esté siendo eficiente y entonces detectarlo a tiempo nos ayuda y le ayudamos a él. Los tipos de texto, que no lean siempre, perdón, que no lean siempre puras narraciones. Si ustedes ven que les interesa lo científico, la información, también cómprenles libros científicos o informativos. Perdón. Tipos de lectura, que haya lectura individual, en equipo, oral, hasta lectura en silencio. Hoy vas a leer esta página, solo esta página tú solito, y luego me la vas a leer oralmente, ¿sí? O yo ahora la voy a hacer, perdón, ¿me pueden regalar agua, por favor? Perdónenme, es que yo creo que no he comido. A lo mejor también eso me está haciendo falta, ¿no? Entonces, tenemos que fomentar todos estos tipos de lectura, no solamente en la que yo les leo, lo insisto mucho. Entonces, ¿cuál es el enfoque comunicativo y social de la lengua? Solo para entenderlo un poco más, que entendamos que no solamente leen en los libros, leen en las recetas, tiene una función instrumental, leen en su horario, tiene una función reguladora, leen en los anuncios, tiene una función interactiva, algo te está diciendo. Mi diario tiene una función personal, yo escribo para mí ahí, para recordar, y en algún momento a lo mejor muchos de ustedes todavía escriben en su diario, ¿sí? Tiene una función heurística cuando yo quiero investigar para saber más, ¿ok? Tiene una función imaginativa, el poema, la poesía, los versos, las coplas, vean todo lo que los niños pueden leer. Y tiene una función informativa. A veces nos acompañan, bueno, ahora no sé qué tanto, la verdad es que ahorita me desconecté de los semáforos en los que estamos y creo que en los súper no están dejando entrar a los niños, ¿no? Pero antes cuando te acompañaban al súper, también hay que invitarlos a leer lo que dice la información nutrimental de las latas o de la caja que vamos a comprar, y si no, háganlo en casa, para que ellos vean que ahí también hay lectura. Entonces vean cómo otra vez ese ambiente alfabetizado
y alfabetizado. Alfabetizado es que ahí está, ¿sí? Alfabetizador quiere decir que mi acción lo va a llevar a leer, a que use lo que está alfabetizado para que él pueda leer y entonces me diga, a ver, ¿tú qué ves? Y además ahora hay muchos íconos. Los niños de esta era, de este siglo, son con lenguajes iconográficos. De hecho, muchos de ustedes, papás jóvenes, yo porque ya soy del 5º piso para arriba, pero ustedes, papás jóvenes, son papás de una generación que tiene un lenguaje iconográfico alto, lo manejamos por los celulares, ¿no? Entonces, o por lo que vemos. Entonces, también eso hay que enseñarles a leer, pero acercarlos a los diferentes tipos de texto. ¿Cuáles son las etapas? Estas etapas, fíjense, se parecen a las etapas de cómo el hombre aprendió a escribir. Primero lo hizo por pictogramas, ¿sí? Hacía todas sus pinturas rupestres. Luego se tardaban, yo creo, años, días, semanas en hacer una pintura. Entonces empezaron a decir, no, pues este símbolo representa al mamut y este palo representa al cazador, ¿no? Luego, entonces, a los signos. Entonces, cambiaron porque pues también dibujar no sé, el símbolo del mamut también se llevaba más, entonces empezaron a crear signos. Esos signos, por ejemplo, pues los empezaron a crear las culturas de Mesopotamia, especialmente los fenicios, que fueron los que inventaron el código alfabético. Hasta que se inventa ese código alfabético, que después es transportado a España por los persas y después de España nosotros en América. Entonces, eso, ¿sí? Para los niños sucede lo mismo para escribir. Los pictogramas son sus primeros dibujitos. Los símbolos son los dibujos representativos. Entonces después ya te pone una bola y te dice, ahí dice sol, ¿no? Después, entonces ya él pone letras o pseudoletras, es decir, no sabe escribir sol, pero a lo mejor ya pone una O porque la O ya la identifica en Kinder 1, por ejemplo, o hasta en Bambo 3 cuando ya es parte de su nombre. Si yo me llamo Omar, ya sabe que la O inicial de su nombre es O y hasta uno le dice, Omar empieza con la O de oso. Y entonces él cuando ve oso ya le relaciona con algo que conoce y le causa emoción, ¿no? Y el código alfabético es cuando ya conoce el código convencional que usamos todos y que sí tiene que aprender, porque si él no lo aprende, entonces pues no va a tener esa relación social con los demás para comunicarse. Entonces, pero vean cómo le damos sentido a esto, ¿no? ¿Cuándo sucede todo esto? Fíjense, aquí viene una etapa muy importante. Empieza a los 2 años de manera formal con todo lo que nosotros hacemos desde Bambolino 2. Por eso es que a los papás ahora en esta pandemia les decíamos, de verdad, ayúdennos a que se queden aunque sea de manera virtual, porque hay una riqueza en lo que nosotros podemos acercar, aunque sea Bambolino, aunque se tenga que conectar media hora. Sé que ha sido muy difícil para todos porque además muchos papitos trabajan o trabajan desde casa y la situación, digo, después de un año todavía, ya ahora creo que nos pesa más en esas conexiones, pero no dejen de darles la oportunidad a sus hijos de recibir una educación formal, porque desde los 2 años nosotros de manera formal los estamos empezando a acercar a ese proceso lectoescritor y va a concluir plenamente hasta los 9 años, es decir, más o menos 3º de primaria. Así es que, mi hijo, ¿se acuerdan la pregunta inicial? Ya tiene 5, ¿ya debe leer y escribir? Sí, a su edad, con lo que debe de hacer a su edad, y también depende de su ritmo, de su ambiente, de sus talentos y de lo que sus papás y nosotros estamos haciendo por ellos. Entonces, puede que tengamos niños lectores a los 5, sí puede. Perfecto no lo va a hacer, ¿no? Como los ejemplos que le he puesto, pero que son perfectibles. Perfecto solo Dios, pero nosotros perfectibles. Entonces, si lo estamos apoyando desde los 2 años, yo les apuesto que a los 5 o 6 ellos van a leer muy bien. A veces las vacaciones en cuestión neuronal ayudan a que haya maduración de las neuronas y por eso es que a veces los niños en diciembre leen de una forma y en enero leen de otra, porque el periodo vacacional, cuando no hay tensión, se generalmente hace que las neuronas
den como brincos, como desarrollos, ¿no? Entonces, la escritura es una habilidad del lenguaje y en consecuencia una actividad del pensamiento, una práctica cultural. El dibujo y la escritura y la oralidad son prácticas mediadoras en la relación maestra-niños, padres de familia. Vygotsky asume el dibujo como uno de los motores del lenguaje escrito. El dibujo le ayuda al niño a reconocer la escritura como otra forma de representación de la comunicación. Entonces, si no sabe escribir, pues que empiece a dibujar. Y entonces eso va a ser que después también hay que decir, cómo, él mismo te va a decir, ¿cómo se escribe gorro, mamá? ¿Y cómo se pone esto? Y a la mis, yo quiero saber cómo se hace esto. Entonces, Hatcher, por su parte, dice que existe una secuencia idónea para enseñar a escribir, la cual consiste en identificar palabras de una oración, identificar y manipular las sílabas en una palabra. Entonces, cuando les pedimos que las sílabas las dibujen o las escriban en cartoncitos separados, eso ayuda mucho, porque luego hasta ellos juegan con estas cartulinitas de las sílabas y entonces hasta pueden formar palabras o identificar palabras que riman y eligen la sílaba que se parece, identificar los fonemas, ¿sí? O las sílabas, segmentar las palabras en fonemas o en sílabas, eliminar los fonemas y las sílabas, sustituir fonemas y las sílabas y la transposición de fonemas y sílabas, ¿no? Entonces, si yo digo pata, y sustituyo la P por la L, ¿qué dice? Lata. Ah, entonces vean cómo hay conexiones reales con palabras reales. Entonces, todo eso va a ayudar a nuestros chaparritos a que lean, ¿no? Entonces, nosotros desde pequeños en el colegio les empezamos a decir, haz una lista de algo. Y a veces los papás dicen, es que cómo es posible, le pidió que hiciera una lista, pero si ni sabe escribir, pobrecito de mi hijo. No queremos que escriban alfabéticamente, pero les estamos invitando a que lean y seguramente le haremos esta invitación de dime qué escribiste y nosotros lo ponemos. También ustedes lo podrían hacer si les da tiempo, porque sabemos, insisto, que la situación de casa a veces está complicada, pero si les da tiempo, hágalo, aunque sean con pequeñas cositas, ¿no? Sale, no sé a qué horas son, pero me voy a saltar el experimento porque quiero llegar mejor a los tips. Creo que son muy buenos para los papás, ¿no? Y todavía me falta un poquito. ¿Quiénes son responsables del proceso educativo formativo de la lectura? El alumno, los padres de familia y la escuela. Es decir, somos un equipo. Ni es responsabilidad solo de la escuela, ni es responsabilidad de los papás, ni es responsabilidad del niño. Es de los tres. Y los tres formamos este gran equipo y vamos a lograr todas esas escrituras, todas estas de verdad son evidencias de nuestros chaparritos del semestre pasado, o sea que podemos entender que los niños están en ese proceso. En casa obviamente se da la educación informal, porque ustedes no son ni pedagogos, ni didactas, ni estudiaron para eso, pero sí nos ayudan desde lo informal, desde el día a día, sin tener, insisto, que enseñar las estructuras gramaticales, pero nos ayudan muchísimo. Y la escuela es la educación formal, la que usa una metodología, la que tiene una estrategia, la que pone los ambientes que ayuda a esa formación. Y aquí vienen los tips. Esta presentación se las vamos a compartir para que ustedes lo tengan ahí y la verdad es que hasta podemos, creo que la vez pasada hicieron un resumen muy bonito que luego subieron en su boletín y eso nos va a ayudar muchísimo. Leer, leer y leer a los hijos. Hay que leerles, porque además también Eduardo Calixto, que es también un neurocientífico mexicano, él dice que esta parte de las neuronas espejo son importantes para el proceso lectoescritor. ¿Qué es una neurona espejo? Quiere decir que cuando el niño vea al adulto hacerlo, lo va a hacer, ¿sí? Por eso cuando estamos muchísimo con un celular, lo que el niño va a pasar, no es que sea malo el celular, pero si no le doy tiempo al celular y a los libros y al periódico y a otro tipo de lectura, pues entonces él lo que va a querer siempre es un celular. Entonces por ahí hay que empezar. Hay que producir oralmente. Platícame, dime cómo te fue y si salen con su bien, sí, mi amor, hagan preguntas clave, muy bien, pero a ver, ¿qué pasó con este material que te di? Entonces, como que le empiezas a dar claves que lo ayuden a producir oralmente.
Brindarles diferentes oportunidades para escribir con diferentes propósitos. Viene tu abuelita a visitarnos. Se va a quedar en el cuarto de visitas. Hazle un recadito para que se lo dejes ahí, para cuando ella ya se vaya a dormir, le dé gusto y adore venir con nosotros. Entonces, si yo le doy un propósito a esa escritura, les apuesto que el niño va a escribir, ¿sí? Insisto, en diferentes niveles, pero lo vamos a ir moviendo hacia la escritura. Escribir con diferentes materiales, brindarles opciones, ¿no? A lo mejor algunos, no sé, por ejemplo, a mi hijo, el menor, que ya tiene 23 años, le encantaban todos los plumines de colores. Entonces, yo le daba, le compraba plumines de muchos colores y como si le gustaba como lo finito, entonces le compraba los finitos y de verdad empezaba a hacer cosas maravillosas y acuérdense, como decía Vygotsky, desde el dibujo, pero hay que brindarles opciones, hay que decirle, bueno, hoy con crayolas, hasta escribir en la arena, en la gelatina, con el dedo, pero de verdad es motivarlos. Darles todos los días la oportunidad de escribir sobre lo que ellos quieran. Hoy, ¿sobre qué quieres escribir hoy? ¿No? Hoy, acuérdate, aunque sea algo chiquito, pero hoy, ¿sobre qué quieres escribir? Hacerlo diario va a ayudar a eso. Centrarnos mucho más en el propósito que en la forma. Entonces, yo lo que quiero es que escriba, pero si escribe y yo, no, pues no entiendo nada, qué feo lo hiciste. Entonces, porque me estoy fijando en la forma más que en el fondo. Primero hay que fijarnos por el fondo y sí vamos a cuidar la forma en el colegio también, pero hay que hacerlo poquito. Oye, pero ahora lo vamos a ir haciendo mejor. ¿Cómo ves? Entonces, si quieres, primero dibújalo en la arena para que vayas haciendo el trazo y luego lo dibujas en tu hoja. A ver cómo te queda. Uy, mira, qué bárbaro. Ve cómo escribías antes y cómo escribes ahora. Ver sus progresos los motiva muchísimo. Pensar y desarrollar ideas antes de plasmarlos por escrito. Esta es una recomendación que hacen muchos de los investigadores lingüísticos actualmente. Es que primero pienses lo que quieres escribir para que eso te ayude a que sea más fácil plasmarlo en la escritura. A ver, entonces viene otra vez el lenguaje. Primero lo oralizo y después lo escribo. Además, eso desarrolla el pensamiento crítico de las personas, ¿no? El pensamiento crítico, creativo y la autonomía de las personas, que es parte de lo que nosotros formamos en el colegio. Brindar múltiples experiencias de escritura diariamente, ya lo decíamos diariamente, que haya experiencia escritora, narrar, escribir e ilustrar historias con ellos, ¿no? Entonces, a veces no solamente es leer el cuento, sino narrar. Narrar quiere decir, es como inventar historias. Ay, fíjate, hoy que me tocó venir de México y de repente me llevó por otro lugar, yo decía, ¿hacia dónde me va a llevar? ¿Será entonces que me voy a encontrar nuevos paisajes y demás? O sea, cualquier cosa que me ayude. Narrar implica describir y describir ayuda al vocabulario. Entonces vean la importancia de hacerlo. Una retroalimentación cuando haya una producción escrita, hay que retroalimentar lo que hace, ¿sí? Hay que proporcionar un feedback que los motive y que los oriente. Con ello promovemos sus habilidades narrativas. Entonces, retroalimentar es decir, mira, aquí te quedó muy bien esto, entiendo perfecto ya lo que está escrito acá, a lo mejor aquí había que hacer esto, pero si no le vamos a decir a la Miss para que te enseñe, yo te voy a seguir ayudando. Bueno, pues esta frase me encanta porque un niño con amplio vocabulario tendrá ya el significado de la palabra y la representación fonológica y solo tendrá que unir la nueva forma visual con los componentes ya presentes. Si un niño tiene un vocabulario que se está extendiendo día a día, lo que él va a hacer conexiones entre las palabras y si a lo mejor las lee de manera de memoria, ¿sí? Todavía no conoce, pero leyéndola de esa manera, cuando empieza a conocer las letras, ya, entonces volvemos a lo mismo, le da significado y hace como estos clics, que entonces le permitirá ya unir visualmente y oralmente los componentes y va a leer mucho más rápido, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer los padres de familia o qué nos toca como padres de familia en cuanto a la magia de la lectura? Bueno, tener libros en casa, leer a los hijos,
promover que los abuelos, tíos, hermanos lean a los hermanos menores, y sí le agregué y viceversa, porque al igual que nosotros en el cole, sí hay que decirle, ahora te toca leerme a mí, y se acomoda uno en el sillón y a tener esos 5 o 10 minutos de disfrutar lo que él o ella te puedan leer. Niños que lean a otros niños. Entonces, a lo mejor ahora no se puede con los compañeros de la escuela, pero a lo mejor si va mi primito y entonces pues hay que leerles, porque eso de hacerlo también con sus padres los emociona. ¿Qué tipo de libros debemos contemplar? Dice, la lectura trasciende las barreras del espacio y del tiempo y nos aproxima a otras formas de pensar, vivir y sentir. La lectura es una fuente de experiencias y vivencias que nos enriquecen como personas. Para las recomendaciones es, mientras más chiquitos, hay que usar textos más narrativos, y conforme se van interesando o nosotros vamos creando espacios de aprendizaje, como cuando vemos estamos en un experimento, podemos ir introduciendo otros tipos de géneros, ¿no? Un texto informativo, un texto científico, pero sí tenemos que lograr que haya variedad entre los libros, no solo lo narrativo, porque si nos quedamos solamente con lo narrativo, entonces toda la parte de lo científico y de lo informativo, ¿sí? Como que les empieza a no gustar, y eso, fíjense hasta dónde impacta. Impacta hasta en las elecciones de carrera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a ellos nunca le leyeron científicos, y entonces como que hasta dicen, es que yo no soy para eso. Si lo empiezan a leer desde pequeños, entonces vamos a ir, no es que querramos que sean científicos, pero por lo menos que sepan que existe y a lo mejor tienen un gusto o una inclinación por eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Modelar el apoyo del profesor o del adulto, sí, y la participación del estudiante son diferentes. Si yo leo en voz alta, es que yo hago y él me observa, es decir, hay menor interacción de él. En la lectura compartida, yo hago y él me ayuda, es decir, vamos a leer yo una parte y tú otra parte, ¿ok? Si la escritura es interactiva y la lectura es guiada, entonces él lo hace y yo le ayudo, lo voy guiando. Y en la escritura y lectura independiente, él hace y yo observo. Entonces, hacer estas acciones van a ir logrando que realmente nuestros niños pues quieran aprender a leer y a escribir, sabiendo que además confiamos en que sí pueden. Pues muchísimas gracias. Perdón si me fui muy rápido, pero así como dice, ya vean que ese letrero, como dice, te quiero mucho, ¿sí? Aquí es donde nos decía, nos importa el fondo, la forma la vamos a corregir, ¿no? Es que va con Q, la vamos a corregir. Pero si su hijo ya está en tercero escribiendo así, hay que felicitarlo. Y hay que ayudarle, y la Miss le va a ayudar entonces ya a decir, es que la C tiene sonidos, y bueno, todo lo que nos inventamos los maestros con tal de hacer que nuestros niños disfruten aprender a leer y escribir, y que nos ayuden como equipo a llevarlos siempre más alto, estando con ellos, siempre contigo, siempre más alto. Muchas gracias, Miss Ale. Gracias a ti, Miss. Les cedo la palabra. Bueno, ya creo que no hay ni una pregunta sin contestar, ¿verdad? Bueno, de algún autor o títulos en especial, ¿algún autor o títulos en especial que nos puedas recomendar de textos narrativos? Hay varias colecciones. SM, por ejemplo, que es una editorial que tenemos en México, tiene libros, una serie que se llama El barco de vapor, que es muy bonita. También, si queremos, también podemos acercarlos a la lectura también en el segundo idioma. Entonces, hay una editorial que se llama Scholastic, como de escuelas, Scholastic, que tiene colecciones en inglés y en español, y que me encanta porque ya vienen graduadas por niveles de lectura. Entonces, empiezan desde la A, que es cero letras, tienen puras imágenes, pero es para irlos llevando en este proceso lectoescritor que yo les explicaba, donde solo ven como las pinturas rupestres que yo les platicaba, pero los niños ahí empiezan a leer una historia. Y después va avanzando a la B, a la C, etcétera. Son buenísimas, tienen unas cajas de lectura preciosas además,
que tienen diferentes textos y además de diferentes géneros. Entonces, eso les podría ayudar muchísimo. Y pues hoy tenemos también muchas, pues estas bibliotecas digitales. Estas bibliotecas digitales que hasta la SEP ha abierto, son buenísimas. La biblioteca digital de preescolar y ahí también hay por niveles, mi Ale. La verdad es que creo que tenemos mucho de dónde podemos acercarlos a la lectura, disfrutarla, imaginar, a lo interactivo. Ahora con la tecnología hay lecturas interactivas que les emocionan, pero no olviden también el libro físico. El libro físico, esa sensación primero de oler el libro y luego de sentirlo. Acuérdense que uno de los 5 elementos era la parte sensitiva, también ayuda, porque hasta para cuando hacen su dedito, los ayuda, hay una como conexión entre el avance del dedo con lo que están leyendo, que no quiere decir que se queden con el dedo toda la vida, ¿verdad? Pero van a progresar. Vamos a mandarle sugerencias tanto de títulos como autores y editoriales próximamente a través de sus vocales a los chats. Sí. Le cedo la palabra a Miss Amparo Valdés. Miss Amparo, ¿estás por ahí? Voy a dejar de perdón, tenía el micrófono cerrado, Ali, perdón. No, agradecerles a todos los papás que estuvieron aquí presentes porque la hora es un poquito pesada. Clau, para ti también porque sé que llegaste corriendo, pero el tema la verdad es que es muy importante y lo más importante es que lo resumo lo que tú dices, proceso. La primera imagen que nos marcaste fue maravillosa porque ahí denota lo que cada chiquito, el ritmo que cada uno tiene. Y digo, yo hago un poco alusión al manifiesto que tenemos, ¿no? Que celebramos que cada pequeño está con nosotros, pero también respetamos sus tiempos. Entonces, si como colegio lo respetamos, yo invito también a los papás que respeten el propio, porque a veces queremos hacer como competencia, ¿no? El mío ya lee y que lea más que el de junto. Y no es una competencia, es un talento, es una habilidad que hay que desarrollar en cada uno de los niños. Pues la verdad, agradecerles. Esto que nos recomiendas, Scholastic tiene una colección de libros padrísimos en inglés. Y el barco de vapor, pues son libros que también llevamos en primaria, ¿no? Que son libros en español y con temas muy, muy buenos. Entonces, pues hay que buscarlos nada más, ¿no? Y bueno, pues creo que tanto Ale como yo coincidimos en que estamos para servirles y que conociendo el proceso de cada pequeño, pues estaremos al pendiente, ¿no? Creo que hemos hecho un esfuerzo y los niños también, a pesar de que este medio, pues no ha sido a lo mejor el escenario que esperáramos, no el mejor, porque te voy a decir que ha habido cosas muy, muy buenas, pero a lo mejor no es el que esperábamos y hemos tenido que adaptarnos a estos tiempos, ¿no? Pues gracias, Clau. Yo casi te daría un aplauso. Gracias. Virtual. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que yo creo que cuando uno está enamorado de algo y nosotros estamos enamorados de nuestra misión, y por eso es que para nosotros, como tú bien dices, celebramos a cada niño, celebramos sus ritmos, celebramos su talento y cada uno es único y repetible. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos como colegio y queremos que si ellos nos han elegido como colegio, se sumen a esta celebración y creo que así vamos a tener logros de verdad a veces inimaginables, pero porque estamos viendo en cada niño toda su capacidad de poder desarrollarse y perfeccionarla, acompañándolo más que llevándolo a una competencia. Y no quiere decir que las competencias son malas ni que no las promocionamos, también hacemos concursos y cosas de esas, claro. pero de otra manera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la hora, como decía Ale y Amparín, pero pues aquí estamos con todo, ¿no? También gracias a las misas que nos acompañaron, porque al final todos estamos en este proceso. Que Dios los bendiga. Pues muchas gracias. Así es. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Miss Claudia. Gracias a todos. Tomaré unas fotos.